todas las promesas para el que las cree. Solo creer, solo creer, todo es posible, solo Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible, Señor, creo en ti. Aleluya, amén, amén. Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana que Dios nos permite por su gracia estar aquí reunidos. Vamos a leer en el libro de los Efesios. Efesios capítulo 4. Le voy a dar lectura del verso 17 hasta el fin del capítulo. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Padre, en esta hora nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo y lo hacemos confiadamente, Señor, porque siempre has bendecido nuestras almas a través de tu palabra y nos has permitido rendir a ti, aunque sea un poquito de nuestra vida y de nuestra fuerza, solo un poquito lo rendimos a ti, pero aún así bendices nuestras almas y bendices nuestros corazones, Señor. Hazlo ahora a través de tu palabra y llena nuestros corazones de tu presencia y alumbra nuestros espíritus y nuestras almas y nuestras mentes con revelación de ti mismo, Señor. Que tu palabra sea revelada en nuestros corazones y nuestras vidas tengan un cambio real y genuino hasta que lleguemos a ser la palabra caminando sobre la tierra nuevamente. Eso es Cristo en nosotros, en nuestros pies y en nuestros corazones, completando tu obra sobre la tierra, Señor. Padre, enternece nuestros corazones y permítenos estar rendidos a ti, renunciar a lo nuestro para servirte a ti, Señor. Permítenos hacerlo todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos, oh Dios, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a proseguir en la parte donde nos quedamos el viernes, donde todavía el profeta está tomando como una figura la mujer casada o la mujer viuda con autoridad para volverse a casar con otro. Si no enviuda,
no tiene autoridad de Dios para volverse a casar. El primer marido debe de estar muerto. Amén. Para que ella entonces pueda ser, como dijo Pablo, pueda ser de otro marido. Porque si una mujer se vuelve a casar en vida de su marido, de su primer marido, entonces ella será llamada adúltera. Quizás no por usted, pero sí por Dios. Para Dios, en el concepto de Dios, ella será una adúltera. Entonces, es una figura perfecta que el profeta toma de las palabras del apóstol Pablo para hablarnos sobre la unión invisible de la novia de Cristo. Amén. Es una unión espiritual, una unión mística para estar unidos a Cristo, ser uno con Él, estar casado con Él como iglesia. Tenemos que haber muerto al primer marido. Amén. No podemos servir a Dios y a Mamón, el Dios de las riquezas. No podemos vivir con los dos al mismo tiempo. Claro, su mente sin revelación comete cada imprudencia y cada tontería, pero está hablando de ese amor que le teníamos al mundo y a las cosas del mundo. Entonces, uno tiene que renunciar a sí mismo. Y con relación al mundo y a las cosas del mundo, y al sistema denominacional, etcétera, no es un divorcio, ni una simple separación. Tiene que existir una muerte para que la mujer sea libre para casarse con otro. Si no es así, la sentencia está declarada no por el ministro, sino por la palabra de Dios. Entonces, Dios va a tener una iglesia que es virtuosa, exactamente una novia. Amén. Él se prometió a sí mismo tenerla, presentarla a sí mismo como una iglesia sin mancha, sin arruga, sin adulterio, sin fornicación, sin el amor del mundo en ella. Una mujer virtuosa. Ustedes son la novia virtuosa de Cristo. Palabras textuales del hermano Branham. Lavada en la sangre de Cristo, el precioso Hijo de Dios, virtuoso. Gracias a Dios que nuestro esposo no es un fanfarrón, ni un presumido. Es un hombre virtuoso. Amén. Y ustedes son la novia virtuosa de Cristo, lavada en la sangre de Cristo, el precioso Hijo de Dios, la palabra. ¿Quién es el Hijo de Dios?
la palabra hecha carne, el atributo de Dios, haciéndose visible para revelar a un Dios invisible. Amén. Virtuoso, sin pecado, parado con una novia palabra. No es una novia mundo, o una novia dogmas, o una novia credos y tradiciones. Ella es la novia palabra, pura, sin adulterio, que Él lavó por el agua de su propia sangre, que llegó a ser carne y se manifestó para que pudiera tomarlos a ustedes, a usted y a mí, quienes fueron predestinados en el seno del Padre, antes del principio, igual como lo fue Él, escogidos, elegidos, ungidos. Amén. Entonces Dios va a tener una iglesia que es virtuosa, exactamente una novia. Cuando Jesús vino, Él encontró una religión encontró una mujer adúltera. Amén. Lo que debería de haber sido como María, una virgen pura, porque María es el tipo de la novia. Amén. Que engendró un hijo en su ser por obra del Espíritu Santo. Es un tipo perfecto de la novia de Cristo, donde no hay intervención humana, sino el Espíritu Santo, sembrando la semilla original en el vientre de María. Amén. Esta simiente original es la palabra de Dios. Entonces, pero cuando Jesús vino, Él no encontró tal cosa. Amén. Él encontró una religión hipócrita, una religión mezclada. Las tradiciones, los dogmas y mandamientos de hombres estaban mezclados. Y aún más grave, habían suplantado la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. En lugar de los mandamientos de Dios, se ponía más atención a la tradición de los ancianos, a los mandamientos de los hombres. Cuando Jesús vino y caminó entre ellos, Él les dijo: la palabra de Dios no está en ustedes. Ustedes han anulado la palabra de Dios con vuestras tradiciones y mandamientos de hombres. Eso es adulterio contra el esposo. Eso es profanar la virginidad, es como profanar la virginidad de una virgen, de una muchacha, de una mujer. Amén. Entonces lo que Jesús encontró fue una mujer prostituta, porque así le llama el profeta de esta edad,
Y así le llamaron los profetas de la antigüedad al pueblo de Israel cada vez que dejaban a Dios y se desviaban para servir a la idolatría. Dios, textualmente la Biblia lo dice, les llamaba la prostituta. Amén. A Dios no le importa si su educación se lastima. Él tiene que decirle la verdad y las cosas como son. Si la verdad lastima, que lastime. Si la palabra de Dios destruye algo, que lo destruya. Amén. Pues ese es Dios. Pero también lo que la palabra de Dios levanta, nadie lo puede tumbar. Lo que la palabra de Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Amén. Pero cuando Israel se iba tras los ídolos, no me acuerdo si fue hoy en la mañana, más bien creo fue ayer antes de que amaneciera, estaba leyendo de los antiguos profetas de la Biblia. Y cada vez que ellos se desviaron, Dios les llamó prostituta. Los trató como a una mujer prostituta y no como a una esposa amante. Amén. Para Dios es muy grave suplantar su palabra con tradiciones, con dogmas, con credos, con sus propios pensamientos de usted, suplantando la palabra de Dios. Para Dios es grave. Amén. Porque está usted coqueteando con el enemigo irreconciliable de Cristo. Ese es el anticristo. El anticristo es toda palabra que contradiga o que suplante la verdad de Dios. Todo eso es anticristo. Amén. Si hay un marido celoso, ese es Dios. La Biblia lo dice. Por celo Dios hizo cuantas cosas en Israel. Cuando los vio irse detrás de otros dioses, que no eran dioses, como dijo Pablo, no son dioses. Los otros dioses, dijo, no son dioses. Son simplemente figuras de oro, plata, o barro, o madera, o piedra, pero no son dioses. Hay un solo Dios verdadero. Amén. Y ese es el Señor Jesucristo. Entonces, si Dios fue celoso con Israel, la llamada a ser su esposa, allá en la antigüedad, pues Dios no ha cambiado su naturaleza. Él sigue siendo un Dios celoso. Amén. Y Jesús les echó en cara que hayan hecho semejante cosa con la palabra de Dios. Quitaron el mandamiento de Dios y pusieron sus propios mandamientos. Entonces, de esa manera, anularon el poder que la palabra de Dios pudiera ejercer sobre los creyentes. Anularon la palabra de Dios. Ellos prefirieron sus tradiciones, sus costumbres, sus ideas. Por muy buena que sea su idea, si contradice la verdad de Dios, eso debería ser malo para usted. Y para mí, desde luego. Entonces,
Si ellos habían suplantado la palabra de Dios y habían puesto sus propios mandamientos, sus propios dogmas, sus propias revelaciones, su propio razonamiento, ¿qué clase de hijos están engendrando entonces? Amén. Si usted quita la palabra de Dios de una iglesia, ¿qué clase de hijos va a dar a luz esa iglesia? Amén. ¿Qué clase de hijos? Va a producir puras cabras norteadas que andan de aquí para allá olfateando el viento a ver dónde quedó el pesebre. Pero las ovejas son un producto de la palabra de Dios. Son engendradas por la palabra de Dios y el Espíritu Santo que vivifica esa simiente, esa palabra de Dios en el corazón de hombres y mujeres. Amén. Denominacionales preñados, dice el profeta. ¡Qué bárbaro! Me imagino a este hombrecito, el hermano Branham, porque dicen que no era muy alto. Me imagino él solo contra el mundo denominacional y conociendo por la palabra de Dios que las gentes más brutales sobre la tierra son los religiosos hipócritas que han abandonado la palabra de Dios, han demostrado ser los más crueles y los más bárbaros, porque fueron capaces de matar a su propio Mesías. Porque la palabra del Mesías no tuvo cavidad en ellos, no tuvo lugar, no cupo. Aceptar al Mesías era destruir su religión, sus tradiciones, sus razonamientos, sus mandamientos de hombres. Y esa incredulidad a la palabra los llevó a quedar marcados en la historia como los hombres más brutales sobre la tierra. Haber condenado al inocente solo por envidia, solo porque Jesús era un hombre sencillo, pero tenía en él el poder de Dios y hacía grandes milagros y grandes cosas que sus religiones no podían producir. Amén. Denominacionales preñados, ¿con qué? Con la inteligencia y la sabiduría del mundo. No ha habido muerte para separarlos a ustedes de su primer amante. Su primer amante es el mundo. Aman las cosas del mundo y sus propias cosas las disfrazan de un falso amor, de una falsa forma de religión y se complacen en vivir en eso. Tiene que haber una muerte, no un divorcio. Es morir para el mundo y que el mundo muera para nosotros. Amén. Pero en ellos, denominacionales preñados, no ha habido muerte para separarlos a ustedes de su primer amante. Y esto se aplica a muchas iglesias o ministros del mensaje que han hecho lo mismo que hicieron los fariseos. Cuando Jesús venga encontrará la misma mezcolanza, pero de seguro que también encontrará una virgen pura, virtuosa, sin mancha y sin arruga. Amén.
Y yo quiero ser uno de ellos. Quiero seguir creyendo esta verdad y seguir obedeciendo esta palabra. Aunque eso me exima de muchas cosas, no tengo interés en disfrutar el mundo, tengo interés en disfrutar la palabra de Dios, la vida cristiana. Eso es más grande y más glorioso que pasear por el mundo. Pues yo pudiera hacerlo, pudiera ir a muchas partes del mundo, pero ¿a qué voy? A menos que Él me mande a predicar o cosas así, pero ir a turistear, no tengo espíritu de turista. Me gusta el encierro con las ovejas. Me gusta el corral de las ovejas. Me gusta convivir con las ovejas. Las ovejas son ustedes. Ese es mi gozo. Esa es mi alegría. Usted no lo entiende a menos que sea lleno del Espíritu Santo. Si no, usted piensa como el mundo piensa y nunca entenderá a alguien que ha nacido del Espíritu y la palabra de Dios. ¿Cuál es su gozo? Hermano, mi gozo sería andar como el grillo brincando de aquí para allá. No, cuando un hijo de Dios es lleno del Espíritu Santo, su vida es puesta en tranquilidad y en el reposo y en el gozo. Amén. Porque hubo algo que me separó del mundo y no fue un divorcio, fue muerte. O usted dice, ¿qué pensarán los yones si me pongo a llorar y hablo en lenguas? ¿Qué pensarán si me vuelvo a bautizar? ¡Qué tontería! ¿Está usted casado con los yones? ¿O está usted casado con la iglesia? ¿O está usted casado con Cristo, la palabra? ¿Con quién está casado usted? ¿Qué es lo que produce el gozo en usted? Lagartijas soleras. Trotamundos como su padre el diablo. ¿De dónde viene Satán? Pues de andar por la tierra y rondar por ella. Ese es un vagabundo. ¿No has visto a mi siervo Job? Job era un hombre quieto, dedicado a sus labores, dedicado a su familia, a sus hijos. Era un adorador de Dios y todos los días ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos y por él mismo. ¡Qué hombre! Amén. Ahora, por eso es que ella, la iglesia, todavía sigue produciendo sus hijos. ¿Qué clase de hijos tiene ella? Aquí están algunos de sus nombres que se dan hoy. Gatos, los Beatles, los Monsters, los Riques, Riquetas, Gatos, Beatles, siendo miembros de iglesia. No es moderno. No es moderno. El diablo no es moderno. También viene molestando al hombre desde el huerto del Edén. Amén. Ninguna de las cosas que Él le presente a usted es moderno. Eso es más antiguo que el mismo diablo.
tan antiguo como el mismo demonio. La seducción, la sensación de la carne por las cosas del mundo, es lo mismo. Ay, hermano, me lo está diciendo a mí. Claro, en todo caso, Dios se lo está diciendo a usted, porque Dios conoce los verdaderos motivos de lo que usted hace o deja de hacer. Los motivos le pertenecen a usted. Amén. Así es que no me eche la culpa a mí. Oímos y leemos el mismo mensaje. Y si usted dice tener el Espíritu Santo, pues no debe haber diferencia entre usted y yo. Amén. Entonces la iglesia sigue produciendo, pues yo creo todos esos Monster, Ricky, Riquetas, los Beatles, pues ya sé que eran el conjunto diabólico. Todos esos son grupos musicales y todos miembros de iglesia. Amén. Que una noche tocan para el mundo y otra noche tocan en el templo. Miembros de iglesia. Seguro, todos son sus hijos, hijos de Caín, que son hijos de la bestia engañosa, lisonjeros como tan solo ellos pueden serlo. Amén. Pues qué tremendo está eso y el concepto de Dios. No, hermano, es el concepto del hermano Branham. Bueno, el concepto de un profeta. El concepto de un profeta sobre un profeta verdadero, vindicado por Dios. Su concepto no es propio, es el concepto de Dios. Todos son sus hijos, hijos de Caín, que son hijos de la bestia engañosa, lisonjeros como tan solo ellos pueden serlo. Ya ven por qué mi guerra, por qué tengo guerra aún con la música del mundo, que muchas veces se infiltra entre nosotros, muchachos. No es que yo los odie, ni que trate de impedirles. Yo solo quiero decirles que Dios no necesita semejante ayuda, porque Dios se basta a sí mismo. Amén. Porque Dios tiene una fuente de inspiración para cada hijo, para cada hija, para cada ministro, para cada oficial, según para lo que Dios lo haya escogido. Dios tiene una fuente de inspiración para que hagamos nuestro servicio a Dios. Esa fuente de inspiración se llama Espíritu Santo. Amén. Entonces el asunto es delicado. Es delicado porque estamos trayendo al mundo. El que trae al mundo quiere decir que no ha muerto al mundo, solo se divorció. Pero como hacen los que se divorcian y todavía se siguen viendo como marido y mujer. Así están muchos cristianos.
o llamados cristianos. Aman el mundo, quieren las cosas del mundo. Solo se divorciaron del mundo, sí se bautizaron, pero no habían muerto para el mundo ni el mundo para ellos. Solamente eran como una mujer divorciada. Porque tan pronto como se hicieron compromiso con Cristo, todavía se miran con el divorciado. Todavía se gozan con el divorciado. Debe de ser como la palabra dice. Amén. Muertos para el mundo y el mundo muerto para nosotros. Porque si no sucede, pues lo mismo que ha sucedido en todos los tiempos, y los tiempos del profeta no eran una excepción. Músicos de fama mundial, siendo miembros de iglesia, el mismo Elvis Presley, pues era un pentecostés. Y tocaba en la iglesia y luego se iba a tocar al mundo. Miembros de iglesia. Todos son sus hijos, hijos de Caín, que son hijos de la bestia engañosa. Si usted es un elegido, un predestinado, de cierto que usted llorará y gemirá por el Espíritu Santo. Porque la palabra que está allí en su corazón, que es la simiente original, está allí clamando, gimiendo por ese bautismo del Espíritu Santo. Amén. Que hará que esa palabra que está en su corazón se levante para vida eterna, se levante en novedad de vida dentro de usted. Deje de andar sacándole la vuelta al mensaje y a su obediencia y a su perseverancia. Tiene que entrar por ahí o no se encontrará con él. Usted ya aceptó a Jesucristo. Pero pregunta el profeta, pero Cristo ya lo aceptó a usted. Cuando Él nos acepta, pone un sello sobre nosotros. Ese sello también está escrito en Efesios. Creo que es en Efesios. Sí. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. En la otra versión dice, después que creísteis. En la versión original, la que toma el profeta. Aquí dice, fuiste sellados cuando creísteis. Pero esta es una versión nueva. Pero en la versión que usó el profeta, dice después de haber creído. Amén. Entonces, cuando usted recibe el sello del Espíritu Santo, usted ha sido aceptado por Él.
Si Él no pone su sello en usted, no ha sido aceptado. Amén. Debe clamar. ¿Quiénes son los que piden el Espíritu Santo? Los que tienen hambre y sed de Él. Amén. Y debe gemir, clamar por Él. Entonces, ahora, también Pablo exhorta en la porción que leímos y nos dice que no contristemos al Espíritu Santo. Porque si usted contrista al Espíritu Santo, entonces usted empieza a sentir que, pues, ¿qué viene a buscar aquí? No hay no hay novedad, porque usted busca novedades, aunque hay una, pero usted nunca la ve. Tiene contristado al Espíritu Santo, simplemente por pensar algo que no es su palabra. Porque el Espíritu Santo deposita en nosotros la mente de Cristo. Y habiendo oído, óigalo bien, despierten. Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo, hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Amén. ¿Cómo puede un cristiano estar muerto sin sentir, experimentar el gozo de la salvación? Nunca dejo de experimentarlo. Y ahora mi bebé me acompaña. Me pongo a danzar allí en un pedacito. Inspirado por Dios. No tengo que hacerlo delante de ustedes, sino cuando el gozo embarga el corazón y el alma. Y Él se pone a hacerlo también, es niño. Amén. ¿Cómo puede ese fuego que bajó del altar, de ese trono donde está uno sentado semejante al Hijo del Hombre? Cuando ese fuego desciende para ungir a un hombre, para ungir a un creyente o a una creyente, ¿cómo podría ese morir? ¿Cómo podría esa morir? Él está en actividad siempre. Su mente, su alma, su corazón pertenece aquí, a la palabra de Dios. Él está encerrado en la palabra. Él es prisionero de Cristo y ya no hace lo que le da la gana. Si por mí fuera, esta semana me iría también de vacaciones. Pero no quiero vacaciones. Quiero estar con ustedes. Quiero verlos. Amén. ¿Qué me cuesta tomar un avión e irme a Isla Mujeres? Es un lugar paradisíaco, hermoso. Dejar que pase el invierno. Ay, amuélense ustedes. No tenemos
Hay algo que nos detiene, ni siquiera lo pensamos. Es algo que nos hace estar, que nos hace desearlos. Ya ven que nada más dejamos de vernos 24 horas de un culto a otro culto. Pues yo estoy desesperado por volverlos a ver. Hay un gozo aquí en el alma. Un avivamiento correcto, real, genuino. Jamás buscaré pretextos para no estar. Jamás, es imposible. Es imposible. Amén. En realidad, hermanos, jóvenes y viejos y viejitas y más viejitos, es verdad lo que le estoy diciendo. Esto es más apasionante que cualquier otra cosa que usted me platique del mundo. Cuando usted llega a conocer a su Creador. Amén. Usted tiene mucho por donde pasear. Este es un camino que podemos andarlo cuando queramos andarlo. Puede pasearse con él. Pues es maravilloso. Les estoy hablando de otra dimensión. Amén. Y todo lo del mundo le parece a usted que está podrido y que apesta, exceptuando los hijos y las hijas de Dios. Y aún muchas cosas nuestras personales apestan, hieden. Son hediondeces humanas que todavía están en nosotros, pensamientos hediondos. Que apestan no a animal muerto, sino a un ser humano muerto. Porque un ser humano muerto apesta más feo que un perro muerto. Amén. No aborrecemos la gente, ni a usted, ni esto que Dios nos dio. No. Pero hay cosas en nosotros que apestan. Son hediondeces, vanidades, presunciones, querer correr de la palabra, no estar ante la palabra, no oírla. Amén. Así fue cuando apedrearon a Esteban. Cerraron sus oídos y no quisieron oír la palabra de verdad. Y lo que Esteban les estaba predicando era la misma palabra que ellos leían en el templo. Pero cuando esa palabra fue ungida en los labios de Esteban, cerraron los oídos y arremetieron contra nuestro pobre hermano Esteban. Siendo un diácono, Dios demostró que ese diácono era un erudito en las Escrituras, un erudito de Dios. No un expositor fantoche y presumido. Les dio la palabra ungida. Y eso provocó en ellos el deseo de matarlo. Porque la verdad seguía estando fuera de ellos. Y no hallaba cabida todavía en ellos. Entonces, para callar esa voz, tuvieron que matar a Esteban y apedrearlo. Y aunque Esteban pidió perdón a Dios por ellos, ni eso los detuvo.
Pero mientras Esteban era apedreado, él se estaba gozando viendo la gloria de Dios y los cielos abiertos. Y a uno semejante al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Qué diferencia? ¿No quiere usted eso? Entonces, ¿por qué anda? ¿Qué tiene usted que ver con el mundo y las cosas del mundo? Amén. Si aquí hay algo superior al universo, superior a los cielos, eso es la palabra de Dios. Ahora, examine cuidadosamente por un momento, con su propio discernimiento espiritual. Si usted es lleno del Espíritu Santo, no batallará para tener un discernimiento espiritual. Si usted no lo tiene, usted va a contradecir y va a decirle a Dios: tú te equivocas y yo tengo la razón. Y lo que yo hago es justo. Lo que pasa es que el pastor está en contra mía. Déjese de pensar en mí. Y examine cuidadosamente por un momento, con su propio discernimiento espiritual. Tan solo miren alrededor. Estoy hablando, dijo el mensajero, a través de la nación. Miren solo por unos minutos, y también se dirigió a su iglesia, ustedes allá en el tabernáculo Branham. Ustedes en los tabernáculos en la costa occidental, en Arizona y en todas partes donde se encuentren. Examínense por unos momentos o por unos minutos. Ustedes dicen: ese mensaje que usted está predicando, hermano Branham, está errado. Si eso es lo que usted pensó y está pensando, la palabra de Dios todavía discierne. Amén. La palabra de Dios discierne. Si usted todavía estaba pensando, eso que está predicando el hermano está errado. Lo que pasa es que el hermano no quiere que yo me pasee, que yo me divierta. Lo que pasa es que el hermano ya está viejito y no, este ha sido mi gozo desde que cumplí 19 años y me entregué al Señor. Y no lo cambio por otra cosa. Si volviera a nacer en carne, con este conocimiento que tengo, volvería a escoger lo mismo. Porque esto es apasionante. Este es uno de los trabajos más apasionantes. Y vamos, que yo soy un apasionado de mis trabajos, de lo que aprendí a hacer. Desde hacer carbón, o sembrar, o decorar pasteles, o trabajar en una oficina, o pintar paisajes, cuadros, la fotografía de quien sea. Todo eso para mí, todos mis trabajos fueron apasionantes y me apasionan. Rotulista, dibujante, de perdido ayudante de contador,
que no terminé los 3 años, porque Dios me llamó a otro trabajo. Entonces este trabajo de la predicación, hermano, esto es más apasionante que cualquier otro trabajo de los que yo sé hacer. No soy un inútil. Soy un hombre de trabajo, que sé trabajar. Pero de todos los trabajos, esto es lo más apasionante. Amén. Aún con el hambre, con la escasez, no deja de ser apasionante. Amén. ¿Qué es lo que le apasiona a usted? Llenarme la bolsa de billetes, hermano. Bueno, pues es su pasión. Es su pasión. Si lo hace con su trabajo, pues bien ganado. Si es un flojo, pues aunque la gotera le esté cayendo en la cabeza, le seguirá cayendo. Porque así dice el proverbista. Así dice el proverbista, que al flojo, al perezoso, se le lloverá la casa. Mañana lo arreglo, pasado mañana lo arreglo. Es tan perezoso que no prospera en ninguna cosa. Está lleno de pesadez. Creo que su sangre está tan espesa como la del atole de masa, que le circula muy lento. Pero la predicación y predicar la verdad, eso es apasionante. No lo fuera si yo tuviera que mezclar mentiras o cosas mías para hacerles creer que Dios está hablando por mí. Eso no sería apasionante. Porque la conciencia es un juez que te acusa cuando estás haciendo mal. Yo no sé cómo muchos predicadores, bueno, es como dijo Pablo, tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué es cauterizada? Quemada. Se hizo insensible y predican cada mentira, cada ocurrencia, cada razonamiento. Pero pues como el juez lo mataron, la conciencia se quemó, se cauterizó. A menos que sean llenos del Espíritu Santo, entonces hay otro juez superior a nuestra conciencia. Ese es el Espíritu Santo. Él no nos dejará, no nos permitirá hablarles mentiras, porque nos redarguirá y eso puede secar, llenarnos de tanta tristeza hasta que quedemos secos y muramos de tristeza. Amén. Pero ustedes dicen, ese mensaje que usted está predicando, hermano Branham, está errado. Bueno, en lugar de hermano Branham, póngale hermano Tacho, porque yo soy el que se lo estoy diciendo. Pero el autor de esto, el hombre es el hermano Branham, pero el autor es el Espíritu Santo. Eso está errado, hermano. Usted puede decirlo. ¿Cuántos
lo pensaron. Si usted no está de acuerdo, usted está diciendo lo mismo. Está cerrado, hermano. ¿Qué te pasa, hermano? No, ¿qué te pasa a ti? Pues no sabes ni con quién estás hablando. No sabes. Si quieres saberlo, con humildad de corazón les digo lo que Pablo dijo. Pablo dijo que nosotros, los ministros, somos embajadores de Cristo. Es decir, representantes de Cristo, representantes de un reino, como lo es un embajador natural. O sea, es un representante de una nación. Y ese tiene el respaldo de toda la nación. Amén. Un embajador lleva el respaldo de toda su nación, de su presidente. Bueno, así es el predicador. Según las palabras de Pablo, somos embajadores. Entonces les está hablando un embajador de Cristo. Si no lo cree, yo le aconsejo que mejor lo crea. Porque el embajador va hablando en nombre de la nación que representa. El embajador de Cristo no va hablando de sí mismo. Va hablando lo que su rey o su presidente le ha indicado que diga. Y si el embajador se mantiene en esa línea, indudablemente que él tiene todo el respaldo. Así somos nosotros. Que no soy tan educado o lo que usted quiera, Pedro tampoco era. Y miren qué hombre tan tremendo. Ni Juan. La mayoría de los apóstoles no eran hombres de escuela. Si hoy es difícil, imagínense en aquellos tiempos. Pero ya vimos el viernes lo que ellos pudieron hacer y hablar bajo el poder del Espíritu Santo. Eran embajadores de un reino. Embajadores de Cristo. Bueno, examínense ustedes mismos por un momento. Hermanos, hermanas, no se duerman. Imagínense. Permitan que el Espíritu Santo les escudriñe la mente con la palabra. Y ustedes estarán de acuerdo con el mensaje. Si ustedes le permiten al Espíritu Santo obrar en ustedes, ustedes estarán de acuerdo con el mensaje. Permitan que Cristo, la palabra ungida, les examine su propia conciencia. Permítanlo, déjenlo entrar en esta hora, que Él lo examine a usted. Él va a examinar su conciencia. Permitan que Él entre en ustedes para ver si eso es lo correcto o no. Permítanle. Y esa sola es una o dos cosas que estoy mencionando cuando hay cientos de ellas. ¿Está de acuerdo la Biblia con que la mujer se corte el cabello? Está preguntando. ¿Está de acuerdo la Biblia con que la mujer se corte el cabello?
No. ¿Por qué se lo cortan? ¿Cree la Biblia o estará de acuerdo? ¿Cree la Biblia o estará de acuerdo con 3 bautismos en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo? No, tienen duda, no saben contestar. Dios mío, 40 años de predicación. No, no hay tal cosa. Nadie fue bautizado bíblicamente. En la Biblia nadie fue bautizado diciendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Nadie. Los creyentes fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Porque la revelación de ese nombre, Señor Jesucristo, reúne esos 3 grandes atributos de Dios, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son 3 personas divinas. Si fueran 3 personas divinas, bueno, serían 3 divinidades. Si fueran 3 divinidades, serían 3 dioses. Y luego dicen Dios en 3 personas. Entonces ya son 4. Las 3 personas y Dios, pues ya son 4. Y eso es paganismo. La adoración de más de un Dios es paganismo. Y esos conceptos originalmente están en la teología católica romana, porque ellos fueron los que inventaron ese credo. Dios en 3 personas, bendita Trinidad, son conceptos católicos romanos. Y de allí se alimentaron los luteranos, increíblemente los bautistas, que son hombres muy escudriñadores. Pero este es un asunto de revelación. Pero la Biblia jamás menciona y dice que Dios son 3 personas. Nunca lo dice. ¿Estará de acuerdo la Biblia con que las mujeres usen ropa de hombre? No, la Biblia no está de acuerdo. Ay, hermano, pero yo me los pongo cuando no hay nadie en la casa. Pues de todas maneras se los está poniendo. Si tuviera temor de Dios, no lo hiciera. Y ahí andan con sus chorcitos ahí por su casa. Nadie me ve. No lo estoy haciendo en la calle. Lo estás haciendo adentro, detrás de tu hijo. Digo, ahí junto con tu hijo, tu hija, o tu suegro, tu suegra, o qué sé yo. Inmoral. La Biblia dice que no debes de usarlos. Ni usted como padre debe de comprárselos, ni usted como esposo debe de comprarle chor a su esposa. Y lo estoy diciendo, pues lo mejor que yo, sin tratar de insultarlos, sino de mostrarles la palabra de Dios. Porque luego decimos, eso fue escrito para los antiguos. Entonces, ¿tú crees que Dios cambia su naturaleza? Dios no cambia su naturaleza, hermano. Él es el mismo, ayer
hoy y por todos los siglos. Amén. Déjeme. No vestirá la mujer traje de hombre. La versión antigua dice hábito de hombre o ropa de hombre. No vestirá la mujer hábito de hombre o traje de hombre o ropa de hombre. Ni el hombre vestirá ropa de mujer. Por eso yo creo que las truzas no son ropa de hombre, porque la Biblia señala a los hombres que sí se les exigía usar calzoncillos. Esos eran los sacerdotes que entraban al templo y que tenían que usar gradas, escaloncitos, para entrar al lugar santo, santísimo. Y dice la Biblia que era una ropa que les cubría los muslos, el calzoncillo cubría los muslos y eran una sola pieza con otra como camiseta, pero eran una sola pieza. Esa era la ropa, la primera ropa que la Biblia menciona, ropa interior de hombre, que se parece mucho a los calzoncillos normales hoy de los hombres, al estilo short, como le llamamos, de pierna se les decía antes, con la diferencia de que el sacerdote andaba cubierto hasta arriba. Eran una sola pieza. Mi mamá me hizo una vez uno de esos. Cuando yo iba a salir en un bailable de japoneses en la escuela y me hicieron un traje de japonés, de un bailable, y me hizo ese calzoncillo largo para no andar buscándome camiseta y calzoncillo. Así me lo hizo mi mamá. Y nunca lo había encontrado algo semejante hasta que lo encontré una vez en la Biblia. Dije, mira nada más, como el que me hizo mi mamá. Por eso yo no creo en las trucitas. Yo creo que el hombre correcto no usará trucitas. Y yo estuve siempre en contra de eso antes de que el mensaje llegara. Y un hermano recibió testimonio de que eso le pareció como una ropa interior de mujer cuando fue al baño. Sentí, dice, que era, y no, todavía no llegaba el mensaje. Sentí, hermano, que era una ropa de mujer, dice. Avienta a la basura esas gandallas, no son para mí, le dije, en mi concepto no son ropa para los hombres. Y menos ahora que ya los hacen de la misma tela que la ropa interior de la mujer. Oye, vayan a la porra con esas cosas. La Biblia siempre enseña lo que es correcto. Siempre lo enseña. Lo que pasa es que no la leemos, pero si la leemos, vamos a encontrar lo que es correcto. Entonces los diseñadores de esas truzas, ni más ni menos que afeminados. ¿Se imagina? Ellos son los diseñadores de la ropa moderna de los hombres, incluyendo la ropa interior. Pues ellos, como son afeminados, pues las hacen como si fuera para ellos. Y algunos americanos dijeron, no, eso no. Bueno,
tú eres ministro, ve, busca en la Escritura cómo era la ropa interior de un ministro, de un sacerdote. Ahí te dice. Y fíjate a ver si se parece a lo que traes puesto. Tú te rebelas porque tú lo usas. Yo no te estoy condenando, te estoy enseñando. Y si no lo crees, bueno, es cosa tuya. Tú te sientes bien así con sedita y eso, bueno, pues allá tú. Pero cualquier abuelo, busca, todavía hay abuelos o bisabuelos, él te va a decir si eso está correcto o no. ¿Se imagina un viejito de esos antiguos poniéndose una trucita? Oye, quítate de aquí, hasta lo va a correr de la casa. Entonces, eso es con relación a los hombres. Dicen, a ver, ¿dónde dice la Biblia trucita o truza? Le digo, a ver, muéstrame en el Antiguo Testamento donde dice Juan. ¿Dónde dice Juan? Pero Juan fue el precursor de la primer venida. Y querían ponerle Zacarías como su padre, o algún otro nombre de algún antepasado. Pero Zacarías dijo, no, Juan será su nombre. ¿Por qué? Porque el ángel le dijo que le pusiera Juan. Ahora dime, le dije, ¿dónde dice? A ver, también, ¿tú crees que la marihuana sea buena para los cristianos? No, hermano, ¿cómo? Bueno, ¿y dónde dice en la Biblia que no fumemos marihuana? Yo sí sé dónde dice, le dije. Y lo dice en el Nuevo Testamento. Pero tú dime dónde dice. No, dice, ¿cómo va a decir en el Nuevo Testamento? Yo ya lo leí todo y no encontré esa palabra. Y luego donde Pablo dice, y cosas semejantes a estas. Amén. Y está hablando de, creo que del vino o de la cerveza. ¿Qué es lo que hace el vino o la cerveza? Pues te pone mareado y te pone loco y te pone fuera de sí. Y haces cosas que en un estado normal tú no las harías. Entonces, ¿y cuáles son las cosas semejantes a esas? Todo tipo de droga, le digo. Todo tipo de droga. Aún las que yo tomo para el corazón. Si me llego de una de ellas, si me llego a tomar dos, pues casi me voy a volver loco. Voy a andar como si fuera cocainómano. Y puede uno hasta morirse de una sobredosis. Pues es droga, solo que la medicina es droga controlada. Y se usa nada más lo que se necesita. Pero ¿qué me dices de la marihuana, de la cocaína, de la morfina? La morfina todavía se usa. Es lo único, cuando a alguien le ponen morfina para que no sienta dolor, es señal de que ese se va a morir. Y la morfina es nada más para que no sienta dolor. Pero si tú la usas como una droga para alimentar una adicción, pues vas en dosis pequeñas, no puedes sobrepasarte porque te mueres. Pero te ponen fuera de sí igual que la cerveza. No, hermano, la cocaína es más fuerte y que no importa, la Biblia dice cosas semejantes a esta.
Y cosas semejantes pues, son otro tipo de adicciones. Ahí está tu marihuana, le dije. Y tu cocaína, ahí está, ahí va incluido todo eso. Allá en los tiempos antiguos usaban las mandrágoras. Acuérdate que una mujer, creo, de las esposas de los patriarcas, pues las dos eran mujeres del mismo esposo, como eran las costumbres allá. Y entonces el esposo se había inclinado por una nada más, por una. Y la otra pues estaba desesperada, quería el amor de esposo también. Y dijo, bueno, te rento a mi esposo. Te doy las mandrágoras y tú le ordenas a tu esposo que se venga a dormir conmigo. Era el esposo de las dos. Pues echa para acá las mandrágoras y llévate aquel repelón. Pero eso era droga. Desde los tiempos antiguos existen adicciones y muchas cosas. Entonces, examínense ustedes mismos, hermanos. Por un momento permitan que el Espíritu Santo les escudriñe la mente con la palabra, para que usted conozca los verdaderos motivos de su corazón por lo cual hace esto o aquello. Porque si no, usted se estará engañando a sí mismo y estará mintiendo a los demás sobre el verdadero motivo de las cosas incorrectas que usted hace y que ni siquiera sabe que están incorrectas, porque en su discernimiento usted piensa que está bien. Pero disciérnase con la palabra y con el Espíritu y obedezca a esa voz. ¿Es mucho pedir? Ni siquiera yo me voy a meter en su mente para decirle, haz esto, haz esto. No, deje al Espíritu Santo que le hable. Deténgase un momento, apláquese y deje al Espíritu Santo hablarle. Él todavía habla. Y entonces ustedes estarán de acuerdo con el mensaje. Permitan que Cristo, la palabra ungida, les examine su propia conciencia. Permitan que Él entre en ustedes para ver si eso es lo correcto o no. Hace 50 años, pues nos juntábamos en oración. Cuando alguien quería saber si podía ir aquí o podía ir allá. Pero había mucho temor de Dios. Y querían que Dios, por profecía o por algún otro don, les dijera si podían ir o no. No se quería dar un paso sin estar seguro del sí de Dios o el no. Y orábamos a Dios. Y ese Espíritu Santo se manifestaba y daba a conocer su voluntad sobre las cosas. Si era no, Él le decía por qué razón. Si era así, pues no había más que hablar. Y la persona por sí misma se sujetaba a eso. Hoy no, si el pastor le dice, no, no vayas, no es bueno que vayas. ¿Qué es lo que va a decir? No me dejó ir el pastor. Pero antes se decía, Dios no me dejó ir. Y Él es más sabio que yo. Pero nos hemos alejado tanto de Dios, como lo dice al principio este mensaje. Pues que cada quien gana para donde le da su gana, sin
preguntarle a Dios si está bien o no está bien. Nada más, yo lo siento en mi corazón. Bueno, fíjate si ese sentimiento es de acuerdo a su palabra. Hermanos, si antes había disciplina, pues hoy debe haber más disciplina. Puesto que la palabra que hemos recibido es perfección. No solamente restauración, sino perfección. ¿A poco usted cree que yo fui al Congo porque me invitaron? Está bien, me invitaron, o sea, abrieron la puerta, pero yo tuve que ir de rodillas a preguntarle si era su voluntad y le puse una señal. Dios dio respuesta a esa señal. Y le dije, no voy a molestar a nadie. Las señales que tú vas a proveer, de acuerdo al tiempo en que tú quieres que yo salga. Pues, hermanos, si nomás salí de allí, allá en aquel lugar, salí de allí y dijo un hermano, ahorita voy. Para su casa va a estar ahí. Sí, ahí voy a estar. Ahorita voy, dice, no, por favor, espéreme. Y esperé. Como a los 5 minutos llegó y dijo, hermano, tenía este dinero guardado, dice. Son 40,000 pesos. Dios me habló al corazón y me dijo que se los entregara a usted para ese viaje. A mí me dio mucha pena y me dio miedo. Miedo porque sabía que esa era la señal. No exactamente 40,000, sino dije, Dios, tú provee. Yo no voy a andar llorando en las iglesias que me den. Ni siquiera en mi propia iglesia voy a andar chillando, denme para ir. No, si tú me envías, tú me vas a dar. Y me dio para los 4 que fuimos. No solamente para mí. Pero yo no me voy a mover nada más. Ay, qué padre voy a ir. Ay, qué bonito. Ay, me invitaron a Jerusalén en un tour, o quién sé cómo le llaman. Ya sé cómo son esos tours, que te llevan un pedacito y te cuentean allí y luego a otro. Sí, me gusta ir libre. Pero ni aún así lo haría, tendría que orar a Dios también. Pero moverme nada más porque quiero andar allá, quiero andar allá. Yo también quiero andar aquí, yo también quiero andar allá, yo también quiero irme por ahí donde nadie me hable, donde nadie me llame por una semana. Pero ya les expliqué a ustedes, no nos mandamos solos. No somos libertinos. Disfrutamos nuestra libertad en Cristo. Pero eso no es libertinaje. Aprenda a consultar con Dios cada paso que usted dé. Amén. Aprenda a consultar con Dios. Permitan que Él entre en ustedes para ver si eso es lo correcto o no. Ya sé, hijo de Caín, tú nunca pedirás permiso a nadie. Tú crees que no necesitas a Dios. Y es verdad, Dios no es para ti, ni tú eres para Dios. Pero esto que yo hablo es para los hijos. Para esa novia virtuosa que va a estar lista para ese gran día. Para ellos es mi predicación, Satán.
no es para tus hijos. Amén. Qué bárbaros, todavía vienen y golpean esos pensamientos aquí. Ya llegará el día, y creo que está llegando, que cada quien haga lo que le dé su gana. Pero dijo el Señor, pero aquí yo vengo pronto para recompensar a cada uno según su obra que haya hecho, sea buena o sea mala. Pero Caín siempre será un rezongón. Uno que contradice inmediatamente, uno que cree que Dios lo puso por juez de la palabra. Imagínense hasta dónde cree Caín que él es el que va a decir, está bien, no está bien, eso sí está bien, eso no está bien. ¿Quién te puso en esa manera, Caín? Descendencia de la serpiente, ninguna parte ni suerte tienes en los negocios de mi Padre. Amén. Entonces, aquí le vamos a dejar, hermano. No sea que alguien vaya a cruzar la línea de misericordia. Entonces, ¿qué dije? ¿Que la Biblia sí les permite usar pantalones o qué? No, ¿qué? ¿Estará de acuerdo la Biblia con que las mujeres usen ropa de hombre? No. Deje de hacerlo, hermanita. Porque mire lo que dice la Biblia. Se me olvidó leerles hasta el final. No se preocupen, a la tarde no tenemos culto de predicación. Puro culto de obras. Y durante la semana habrá trabajitos que hacer aquí. Nos estamos preparando para recibir a los hermanos, sean pocos o sean muchos, pero si los invitamos, tenemos el deber de preparar las cosas para recibirlos. Amén. Si nada más venimos nosotros, no quedamos fuera del plan de Dios. La predicación será para nosotros. No vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Vienes a ser como una suciedad humana sobre la mesa donde comes. Eso es abominación. Eso es una mujer que se pone pantalones o que se pone un short y anda en su casa como si hiciera una gracia. Para Dios es una suciedad humana sobre la mesa donde comes. Lo que eso es para ti, eso eres tú para Dios. Terrible, hermano, ni modo, pues así. Y está dicho, yo solamente estoy simplificando la palabra abominación. ¿Usted sabe si sigue usando sus chorcitos? Pues a veces van a parecer zancudos, o van a parecer, pues no sé, mejor no digo para no, dice, ya me está insultando. Pues también usted insulta a Dios y se ríe de Dios. Y porque la palabra la insulta diciéndole la verdad, usted se ofende, debería arrepentirse. Así es que varones casados, pues enseñen a sus mujeres a vestir correctamente. Busque todos los shortcitos que tengan escondidos por ahí porque se los ponen cuando usted no está.
y quémenselos. Eso es abominable a Dios, que una mujer ande así. Aquel pobre hombre que me criticaba mucho, él andaba en short en su casa, el ministro. Y luego llegaba alguien a visitarlo, pues que corría a esconderse. Pues ¿cómo va a andar en short? Pues ahí están sus hijas, ahí. Pues ¿cómo va a andar en short adentro de la casa? Sus patas de tarántula, peludas como las de las tarántulas. Y me acusaba a mí feamente. Yo solo lo puse en las manos de Dios. Él ya murió. Pero antes de morir, se metió con la esposa de su propio hijo. No hables contra el siervo de Dios. Hay unos que no fueron llamados, ni predestinados, ni escogidos. Pero hay otros que tenemos la certeza de que sí fuimos elegidos y escogidos para ello. No hables contra el ángel terrenal de Dios. Puede ser que no la pases muy bien, es una advertencia. No estoy tratando de asustarlos, pero veo lo que les ha pasado a todos. Casi todos han muerto. Y yo aquí estoy todavía sirviendo a Dios. No me gozo con lo que les ha pasado. Solo digo, no jueguen. No jueguen con Dios. Usted puede salir y jamás regresar a sentarse en su lugar en esta iglesia. Él es nuestro vengador. Si fuimos enviados por Él, pues Él cuidará de nosotros. Él dará el pago a la gente que se porta mal y a los que se portan bien sin conocernos. Un día tendrán la entrada a la gloria por ese hecho. Hermanos, sin recibir a Cristo, pues yo no sé, la Biblia habla de los amigos de la novia, de los justos que apoyaron a la novia cuando ella estaba en apuros. Nos apoyaron. Y un día, en aquel juicio, ahí estaremos nosotros, pero no para ser juzgados, sino para asistir al juez. Y entonces el juez le dirá a algunos, a los justos, entrad en el gozo de vuestro Señor, porque estuve en la cárcel y me visitasteis. Estuve enfermo y estuvisteis conmigo. Y así otras cosas, donde fuimos auxiliados por gente que ni nos conocía. Y dirán, Señor, pues ¿y dónde? Porque Jesús mismo se apropiaba la tribulación nuestra. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y también me visitasteis, etcétera. Y dirán los justos, Señor, pero ¿cuándo te vimos enfermo? O en la cárcel, o hambriento. Y el Señor volteará hacia nosotros y le dirá, ¿por cuánto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos? A mí lo hiciste. Entra en el gozo de tu Señor. En cambio otros dirán, Señor, profetizamos en tu nombre, predicamos en tu nombre, hicimos esto, hicimos lo otro. No te conozco. No os conozco, apartaos de mí.
porque estuve en la cárcel y no me visitasteis. Estuve enfermo y no fuisteis a verme. Pero ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Amén. Y les dirá lo mismo. Por cuanto no lo hiciste con ellos, no lo hiciste conmigo. Les importó muy poco. Y este es un asunto muy serio, hermano. Dios le bendiga. El Evangelio no es para asustarnos, pero sí para enseñarnos las cosas que debemos hacer y que no debemos hacer. Es para enseñarnos a hacer las cosas que a Dios le agradan y desechar las cosas que le desagradan a Él, aunque a nosotros nos agraden. Pero hay cosas que nos agradan a nosotros, pero a Él no le agrada porque hay un mandamiento de por medio. Amén. Pues Dios les bendiga y vamos a ponernos de pie. Ustedes son la novia virtuosa de Cristo, lavada en la sangre de Cristo, el precioso Hijo de Dios, virtuoso, sin pecado, parado con una novia palabra pura, sin adulterio. Esos somos usted y yo. Pues Dios les bendiga, iglesia. Vamos a orar y luego vamos a dar unas pequeñas indicaciones para esta tarde. Padre, en esta hora te damos gracias por habernos permitido, Señor, estar en este lugar, hablando estas cosas que tu siervo el profeta, o que tú a través de tu siervo el profeta, hablaste para nosotros, Señor. Te damos muchas gracias y amamos ese interés que tienes en nosotros, Señor. Te lo agradecemos con todo el corazón. Muchas gracias, Dios. Al ir rumbo a nuestros hogares, pedimos que nos guardes y nos libres del mal. Que tu ángel acampe en derredor nuestro. Y que guardes a nuestros hermanos que han de venir en esta tarde para hacer pues esta pequeña labor en favor de tu obra. Somos los obreros que tú llamaste. Pues aquí estamos con disposición, como verdaderos varones, como verdaderos caballeros de Cristo. Padre, guárdanos de todo accidente en los trabajos y líbranos de todo mal. Señor, nos encomendamos a ti, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.